Señal directa. Continuamos en Señal Informativa y agradecemos que nos tome una llamada Josu Iturbide. Él es el autor del libro Ojo de Agua y bueno, vamos a platicar con él acerca de esta publicación. Josu, muchas gracias por atender esta llamada. Bueno, pues, ¿por qué no nos cuentas un poco de qué va Ojo de Agua? Bueno, es Ojo de Aguja. Ay, perdón. El título. Sí, una disculpa. Ojo de Aguja por la cita bíblica de que antes entrara un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Entonces, por eso, sobre eso es el asunto. Perdón. Pues es un thriller que trata sobre que empiezan a morir, a ser asesinados los principales millonarios del planeta. Pues el primer crimen ocurre en Yucatán, en Mérida, y a partir de ahí, pues un policía que yo estoy usando en varias novelas, se llama Salvador Siu, pues se hace cargo del caso y empieza a investigar. Ese sería un poco el arranque, ¿no? Digo, del argumento pues no puedo explicar mucho porque es un thriller y sería desvelar todo el asunto, pero ese es un poco el leitmotiv, ¿no? El asesinato de millonarios, y hay un grupo terrorista que reivindica esos atentados y, bueno, el detective, el policía Salvador Siu se pone a investigar y a lo largo del mundo pues llega a descubrir quién está detrás de esos crímenes, ¿no? Claro. ¿Cómo ha sido la distribución de la novela? ¿Qué es lo que más o menos, o cómo le ha ido hasta el momento? No sé, todavía estamos en la promoción, salió en septiembre, hemos venido aquí a la feria a promocionarla y a hacer entrevistas y todo eso. No sé cómo le ha ido, pero espero que le vaya bien. Es una novela sencilla de leer, pero que puede tener una lectura muy leve, como de novela de ir a la playa y tranquilito, o puede ser una novela que sea interpretada, pues leer un poco más entre líneas y hablar un poco más de qué se pretende, cuál es la idea general, porque es también una crítica a la sociedad de consumo, es un análisis del estado del capitalismo en este momento, de la desigualdad, o sea, habla de un montón de cosas sin pretender ser una novela política, porque pues, es una novela policíaca, ¿no? Un thriller que mantiene pues las características del género, ¿no? Del suspense, de la violencia, del crimen, del misterio, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿cuándo sería la presentación o ya fue presentada? No, aquí estaba en Guadalajara haciendo nada más promoción. Se va a presentar oficialmente en el Palacio de Minería, en la Feria de Minería de la Ciudad de México, el 2 de marzo. Pero bueno, ya está distribuido en todas las librerías y en todos los lugares donde se venden libros, pues ahí debe estar. Claro. ¿Cómo le va a los thrillers, sobre todo ante una realidad que a veces rebasa un poquito la ficción? Sí. Pues es el thriller que ha estado de moda en Europa o en Estados Unidos hace mucho tiempo, como que en México no entraba con tanta fuerza. ¿Por qué? Pues yo entiendo que por la violencia externa, ¿no? O sea, como que ahora es el periódico, ya tiene suficiente violencia como para querer leer más en novelas. Pero es que es diferente, la novela, el thriller de la literatura, no es la realidad, es mejor que la realidad. Digamos, la realidad es confusa, no la entendemos a veces, es extraña. Y en cambio una novela pues es un mecanismo que funciona, un mecanismo que debe de funcionar bien. Entonces, como que de alguna manera podemos procesar esa violencia que tenemos, que nos rodea en el ambiente, quizás mejor a través de las novelas, que es un producto más concreto, más cerrado, que tiene un principio, un fin, que la violencia externa. Entonces, igual, la novela negra es una forma de procesar y de entender pues la violencia extrema en la que vivimos, ¿no? Y a la cual es muy difícil acostumbrarse realmente, ¿no? Pero pues buscamos vías para seguir viviendo y seguir tolerando la existencia, claro. Entonces yo pienso que la novela negra puede ayudar en ese sentido, ¿no? A comprender la realidad, pero desde un punto de vista literario, o sea, que es un poco diferente, porque el arte es más perfecto que la vida es muy imperfecta y el arte tiende a ser más perfecto, más ordenado, más organizado de lo que es la realidad, que muchas veces es extremadamente caótica. Claro. Ahora, también de alguna manera la novela negra nos ofrece causas de las acciones o de la violencia o del... Sí, claro. Pero claro, la vida real cada vez en menos, caso, ¿no? No puedo explicar la justificación porque se va a explicar quién está matando a estos millonarios. Pero los que leen la novela, cuando lleguen al final dirán, claro,
Claro, o sea, es lógico, porque en el fondo también es una crítica al capitalismo, o al capitalismo extremo en el que estamos. Entonces todo el mundo hace las cosas por algo. En la novela se habla también de la no verdad, de la posverdad, de las mentiras, de cómo usar las noticias para una facción o para otra, para conseguir beneficios políticos, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, todo eso que vivimos en la realidad que se ha vuelto confusa, ¿no? Porque antes como que uno abría un periódico y decía, pues esto es la verdad. Y ahora ni siquiera eso, ¿no? Sale una noticia y no sabes si es verdadera, si es falsa, si las fotos están trucadas, si tiene el caso una intención que no es periodística. Entonces, ese mundo de la confusión y de la mentira también está presente en la novela. Claro, ahora podríamos decir que la novela negra termina siendo por ser un poco más dulce que la vida, ¿no? Bueno, no más dulce, pero sí por lo menos más cerrada, ¿no? Más, porque como que tiene unos requerimientos formales, ¿no? Y necesitas construir personajes que sean coherentes y necesitas darle una coherencia. Uno puede escribir cualquier cosa en una novela, por muy increíble que sea, mientras mantenga una coherencia interna y esté narrando de forma que el lector acepte esa realidad. Pero la realidad real, pues a veces no sabemos por dónde agarrarla, no sabemos por dónde entender. Pues en ese sentido no es que sea más dulce, pero sí es como más comprensible, ¿no? Más cerca de nosotros. Y esto termina siendo, pues quizá curioso, porque pues siempre encontrar una respuesta a las cosas que suceden se termina siendo por una necesidad básica, ¿no? Pues sí, porque estar en este mundo es también para tratar de entender este mundo, ¿no? Y para tratar de darle sentido. A veces parece que la vida no tuviera sentido y que hay que estarla buscando debajo de las alfombras. Pero de alguna manera, bueno, yo pienso que la literatura es algo que nos ayuda a dotar de sentido a la realidad que a veces parece no tener sentido. Aunque en realidad la existencia misma es el sentido, no hay que darle tantas vueltas. Vivir es el milagro y no hay que darle más vueltas. Lo que pasa es que el humano pues, es un animal demasiado racional. Es un animal que se le ha dado la conciencia, tiene conciencia y es mortal. Entonces, tener conciencia y ser mortal es algo que eso es la anomalía que es el ser humano, ¿no? Un ser vivo que sabe que va a morir. Y entonces nos inventamos toda serie de cuestiones y toda serie de cosas para darle sentido a esa existencia que nos parece que no tiene sentido porque nos vamos a morir y somos conscientes de ello. Entonces, esa anomalía que es que un ser vivo sea consciente de su propia finitud, eso es lo que nos hace humanos. Eso es lo que nos atormenta, pero también es lo que nos salva. Bueno, salvar en el sentido de que durante la vida pues tendremos que buscar cosas que le doten de sentido a esa vida, ¿no? Y la literatura, el arte, pues es una parte importante, yo creo, de ese sentido que se le puede dar a la vida. Hay otras cuestiones, pero yo creo que esa, por lo menos para mí, es la más accesible y la más interesante, ¿no? Porque el humano pues, es capaz de hacer las mayores atrocidades, pero también de hacer las mayores maravillas. Entonces tenemos que entender que todo eso es humano y que nosotros tenemos todo, tenemos al criminal dentro y al santo adentro también. Todo forma parte de nosotros. Entonces, en la medida que los libros nos ayuden a entender esa variedad de la personalidad humana, pues yo creo que nos ayudan a vivir, o por lo menos a pensar que esto tiene algún sentido, ¿no? Más allá de cuestiones espirituales o de otras vidas, o de dioses, o de lo que nos queramos inventar, que también yo siento que son inventos del humano, ¿no? O sea, el humano necesita inventar muchas cosas para seguir viviendo. Desde cosas maravillosas hasta instrumentos de tortura. O sea, así somos. Tenemos todo. Desde el bien y el mal, todo dentro de nosotros. Entonces, manejar eso, pues eso es la existencia. Y la literatura pues puede ayudar un poco a comprender, porque la vida es a veces muy sin sentido. No le vemos la lógica, ¿no? Como que le falla por aquí, por allá. En cambio, la literatura pues tiende a cerrar esos espacios y a canalizar y a que tenga sentido. Pues en ese sentido yo creo que es muy útil. Josu, ¿en dónde puede encontrarse Ojo de Aguja en la Feria del Libro? En el stand Océano, ahí está. Y ya va a estar en todas las librerías, en Samos, en todos los lugares donde se venden libros, ahí va a estar. Muy bien. Ahí va a estar para la gente. Es un libro que se puede leer así tranquilamente, como entretenimiento, o es un libro que se le puede buscar otra vuelta y que nos puede servir para reflexionar y para hablar y para dialogar, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Josu Iturbide, autor del libro Ojo de Aguja. Nosotros hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información.